Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, capítulo del día 30 de noviembre del 2023, en vivo e indirecto, Comunidad FinTech, divoxradio.com, y por supuesto con el alto y gentil auspicio de nuestros queridos amigos de BCI Labs, el laboratorio de innovación del BCI. El día de hoy tenemos un tremendo invitado con un tremendo tema. Él es Pablo Rompentín, jefe de unidad de innovación y nuevas tecnologías en BCI. Con Pablo vamos a hablar sobre este tema tan interesante que está tan en boga en la palabra, digamos, del año 2023, que es la inteligencia artificial. Y Pablo nos ayudará a conversar y a tratar de responder la pregunta si es que esto será efectivamente una próxima revolución industrial. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas Hola gracias Juan por estar Pablo, en buenos Comunidad días, FinTech. ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Divox Radio, a Comunidad FinTech y a BCI Labs también. Oye, jefe de unidad de innovación de nuevas tecnologías en BCI. ¿Qué significa eso, Pablo? ¿Y cuál ha sido tu recorrido para estar hoy día ahí y poder estar sentado hoy día conversando con nosotros para contarnos qué es lo que viene en inteligencia artificial? Mira, eso significa que yo durante hartos años he sido el responsable de la evaluación de nuevas tecnologías al interior del banco. Entonces, en ese sentido, me ha tocado evaluar qué tan aplicables son las nuevas tendencias que están surgiendo al ámbito bancario y al ámbito financiero latinoamericano y chileno particularmente. Entonces, en ese sentido, hemos evaluado hartas tecnologías en la medida en que se han ido puesto de moda, como blockchain, como el metaverso. Nos hemos ido metiendo en esos temas para ver qué tan aplicables son al ámbito bancario nacional. Y estamos aquí hablando de inteligencia artificial, justamente porque la inteligencia artificial parece tener un carácter disruptivo mayor a las tecnologías que te mencioné anteriormente, en términos de qué tan variados son los ámbitos donde se puede aplicar y qué tan productivos son los usos que se les puede dar en esos ámbitos. Entonces, a mí personalmente me parece que estamos cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos tal vez en una dimensión distinta a lo que era metaverso, a lo que era blockchain, sin desmerecer esas tecnologías, obviamente. Ahora, antes de que entremos de lleno a lo que es inteligencia artificial, me parece interesante esto de que hay un área, un equipo que esté encargado de analizar si efectivamente las tecnologías que están apareciendo son aplicables o no, o qué tan aplicables son al mundo financiero, que es el mundo donde nosotros nos movemos. Ahora, ¿qué pasó con blockchain y el metaverso? Porque efectivamente en su minuto el blockchain venía a cambiar o a revolucionar el mundo financiero, la descentralización de los dineros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó finalmente o qué sigue pasando con esas dos tecnologías? Con el metaverso también, donde tú ibas a poder hacer operaciones en otros mundos, digamos. ¿Qué ha seguido ocurriendo o cuál fue la evaluación de ustedes y por qué la inteligencia artificial hoy día, al parecer, ha tomado la delantera? Nosotros no reinventamos la rueda, sino que tenemos una metodología que se basa principalmente en lo que se llama el Hype Cycle de Gartner. El Cycle de Gartner es un artefacto que inventó Gartner, la consultora, que intenta describir cuál es el desarrollo que tienen las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes. Y el desarrollo que tienen las tecnologías emergentes siempre describe una curva que tiene un crecimiento muy acelerado al principio, en términos de que se genera un entusiasmo a veces desmesurado por la tecnología, después tiene una caída en la medida en que te das cuenta de que había una desmesura en relación a las expectativas que tenías originalmente sobre la tecnología, y luego llegas a una meseta que está sobre el punto más bajo, donde ves que la tecnología efectivamente tiene usos productivos. Y es cuando llegas a la meseta, cuando te das cuenta para qué sirve efectivamente, dónde hay negocio en esa tecnología, cuál es el valor social que puede tener esa tecnología. Entonces, lo que ha sucedido es que tanto blockchain, más allá de cripto, porque el caso de cripto puede ser distinto, pero blockchain y el metaverso están en este momento en un punto bajo en esa curva que describe Gartner, en términos de que todavía, y esto es mucho más claro en el caso del metaverso, todavía se está buscando cuáles son los usos productivos que puede tener el metaverso y no se ha llegado a casos tan relevantes como los casos en los que sí se ha llegado con inteligencia artificial, de forma tal de que la inteligencia artificial
ha pasado por esta misma curva, pero llegó más rápido a la meseta donde puedes identificar cuál es el valor que tiene. Perfecto. Oye, yo leí el otro día, bueno, de esto aparecen muchas opiniones y uno empieza a ver muchos emprendimientos, startups. De hecho, si no me equivoco, la próxima semana tenemos un invitado que efectivamente es una fintech relacionada con la inteligencia artificial en finanzas. Pero, por ejemplo, hay un gallo que yo sigo en algunas redes que dice que la inteligencia artificial no es nada más que un nombre fancy para técnicas como la regresión lineal y los árboles de decisión. ¿Qué opináis tú y por qué se ha producido un cambio tan importante en la inteligencia artificial en los últimos años? Yo diría que la opinión de esta persona que tú mencionas efectivamente podría haber sido correcta, pero a mediados de la década pasada. Hay un punto de inflexión que ocurre en el año 2018, que es la publicación de un paper que se llama Attention is All You Need, que es un paper que publicaron los científicos de Google, donde se define, o ellos definen, un tipo de red neuronal llamada Transformer. La idea detrás del Transformer es, a grandes rasgos, un modelo matemático que permite, en un contexto dado, predecir cuál es la siguiente palabra de una frase o qué tan probable es que una palabra forme parte de una frase dado un determinado dominio. Entonces, eh, en lo que estaba pensando Google en ese momento, lo que estaba pensando los autores del paper en ese momento, tenía que ver con una funcionalidad con la que interactuamos día a día, que es cuando Google trata de, o Google nos recomienda cómo completar la siguiente frase de un correo electrónico, o cuando WhatsApp nos recomienda cuáles son las siguientes palabras dentro de una frase que queremos enviar como parte de un mensaje. Pero ocurre en algún momento entre el año 2019 y, claro, como a mediados del año 2019, cuando empiezan a hacer estos modelos más grandes, que a partir de los Transformers se dan cuenta de que los Transformers sirven para otras cosas también. Sirven, por ejemplo, para hacerles preguntas y que, dado el dominio de conocimiento a partir de la data con la que entrenaron el modelo, el Transformer tiene la capacidad de ir completando frases que son una respuesta a la pregunta que tú hiciste y que tiene algún grado de coherencia. Entonces, eso es algo que antes no existía. Y eso es algo que es completamente revolucionario porque es lo que da origen a lo que llaman Large Language Models, grandes modelos de lenguaje, y que son aquellos modelos con los que está de moda interactuar hoy en día, hacerle preguntas a GPT, hacerle preguntas a otro tipo de modelos LLM, pero ese es el punto distintivo con respecto a lo que existía antes y es lo que parece que tiene algún grado de revolucionario y efectivamente tiene una aplicabilidad que ya se ha demostrado, pero que todavía seguimos descubriendo. Oye, me pareció interesante esto del Attention is All You Need, que es el paper este de Google, ¿cierto? A través de este desarrollo de la red neuronal de Transformer, que finalmente es un modelo matemático que permite predecir la siguiente palabra en una frase. Ahora, ¿cómo hemos seguido evolucionando la inteligencia artificial desde ese día hasta hoy? ¿Cuáles han sido los siguientes pasos o cuál ha sido la evolución que ha tenido? Cuando se publicó Attention is All You Need, poco tiempo después se generó la primera versión de GPT, del famoso modelo GPT. Y esa primera versión de GPT, en el año 2018, si mal no recuerdo, era bastante reducida en términos de la cantidad de parámetros y en términos de la cantidad de información con la cual se construyó el modelo. Entonces, a partir de eso, se ha generado un crecimiento exponencial en términos de qué tan complejos son los modelos basados en Transformers y qué tan grande es el volumen de información con el que se generaron esos modelos. Entonces, ha ocurrido esta evolución desde la primera versión de GPT hasta la versión 4 de GPT, que es lo que tenemos ahora, donde el modelo tiene una capacidad mucho más grande de responder información combinando distintos dominios de conocimiento. Entonces, tú le puedes preguntar al modelo sobre las ideas de un determinado autor, pero combinándolas con las ideas de otro autor o combinándolas con algún otro tipo de paradigma. Y el modelo tiene la capacidad de responder algo coherente en relación a eso en términos justamente de hacer esta unión entre dominios distintos de conocimiento. Y hay algo que me parece súper interesante que ocurrió también en el intertanto, que tiene que ver con que la misma idea de Transformers
que es la idea de predecir la siguiente palabra de una frase, también se empieza a aplicar a imágenes. Y esto ocurre alrededor del año 2020 y el primer modelo que hace eso fue DALI. Entonces, es el mismo principio, pero esta vez es tratar de predecir cuál es el píxel más próximo o el píxel adyacente a un píxel ya existente. Y eso es lo que permite generar DALI, Midjourney, que son todos estos modelos especializados en la generación de imágenes a partir de un prompt. Tú le describes una imagen y el modelo crea una imagen que previo a la descripción que tú ingresaste no existía. Y es una imagen que está compuesta por distintos dominios de conocimiento con los que fue entrenado el modelo. Esa es una cuestión clave y para allá iba direccionada un poco mi siguiente pregunta. La respuesta, el resultado que sale de esta caja negra que llamamos inteligencia artificial, no siempre va a ser el mismo, sino que depende mucho de con qué tú estás alimentando esa inteligencia, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puede variar ese resultado y de qué depende la alimentación que nosotros le vamos entregando al sistema? O sea, yo diría que esa pregunta es clave porque tiene que ver justamente con, si miras los reportes de las consultoras asociados a cuál es el perfil profesional que más se está buscando hoy en día, o el perfil profesional que más va a tener campo laboral en el futuro próximo, son Machine Learning Engineers y Prompt Engineers. Los prompts son la forma en que tú interactúas con el modelo para pedirle al modelo que haga una determinada cosa. Entonces, el ejemplo más claro son los modelos de generación de imágenes. Para los modelos de generación de imágenes, tú a través del prompt ingresas palabras clave e ingresas descripciones que el modelo va a tomar como entrada y a partir de eso va a generar una imagen. Se requiere cierto conocimiento técnico y se requiere cierta habilidad para poder generar prompts de forma eficiente. Y de ahí surge esto de prompt engineering como una nueva especialización de la informática o como un campo laboral que va a tener mucho espacio en el futuro próximo porque es el especialista justamente en interactuar con este tipo de modelos. Este especialista de prompt es un informático, alguien que sabe que sabe programar. Porque efectivamente de lo que hablábamos, por ejemplo, el mismo Dalí, es distinto que yo le ingrese, no sé, modelos dibujos tipo Dalí a que le ingrese tipo Van Gogh. Probablemente el resultado va a ser diferente y por eso es que es la gracia de esta cuestión. Ahora, ¿cómo funciona esto del prompt? ¿Qué es un prompt? Y por qué esto va a ser una de las cosas más demandadas en el futuro. Un prompt es un conjunto de instrucciones. Es el conjunto de instrucciones con el que tú interactúas o a través del cual tú interactúas con un modelo de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta, ¿se necesita ser un ingeniero informático y saber programar para hacer un prompt? En realidad no. En realidad, hacer un prompt es relativamente sencillo y en la medida en que los modelos van evolucionando, se va haciendo cada vez más sencillo interactuar con dichos modelos. Entonces, no, hay cursos, hay certificaciones para especializarse en prompt engineering. Yo creo que es ideal tener conocimientos de programación para eso, pero no es exclusivo. Entonces, como que también es una invitación para la gente que se quiere meter en este mundo, que no hay que tener temor en términos de que se necesita un conocimiento muy específico, sino que es fácil obtener el conocimiento que se requiere para llegar a interactuar con Midjourney, llegar a interactuar con GPT. La forma más fácil o la forma más sencilla de tener tu primera experiencia haciendo un prompt es bajarte Bing o ingresar a la página donde está disponible GPT-4 y hacerle una pregunta a GPT. Esa pregunta que le haces a GPT es un prompt. Perfecto. Entonces, efectivamente, el prompt, idealmente, como dices tú, tiene que ser, ojalá, en el mundo ideal, alguien que sepa de programación. Sería como el prompt completo, digamos, el prompt engineer, que la llamabas tú. Pero efectivamente, el prompt tiene que ser alguien que entienda, ojalá, del tema del cual estamos alimentando a esta inteligencia, ¿no? Así es. Entonces, nos podemos ir a dos extremos. En el extremo de generar imágenes, es un caso muy simple y los prompts que tienes que diseñar efectivamente también son muy simples y cualquier persona los puede hacer y rápidamente puedes aprender cómo hacer un prompt.
Sin embargo, hay otro tipo de prompts para otros usos de la inteligencia artificial o para otros usos de estos Large Language Models, donde la ingeniería de prompts es más compleja. Y algunos de esos casos de uso los estamos aplicando en BCI. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con modernización de plataformas, en lo que tiene que ver con apoyo al desarrollo de software, se requiere que los prompts sean mucho más específicos y requieren un conocimiento técnico más acabado para llevar a cabo esos prompts. Entonces, hay una variedad relativamente grande, pero yo diría que la invitación para todos los auditores del programa es justamente que empiecen a interactuar con Bing, que empiecen a interactuar con DALL-E, que empiecen a interactuar con Midjourney, porque partir en esto es relativamente sencillo y se van a entusiasmar, porque los resultados pueden ser bien fabulosos, bien sorprendentes. Oye, y dado todo esto que hemos repasado sucintamente acá en nuestra conversación, estimado Pablo, ¿podríamos decir que equiparable estos nuevos descubrimientos o avances en la inteligencia artificial con los avances que dieron origen en la revolución industrial, que es el título de la conversación de hoy día? Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que yo soy un poco más conservador en ese sentido, en términos de que este es un titular que apareció en múltiples noticias, que aparece en los diarios, esta es la siguiente revolución industrial, la revolución industrial 4.0, esto va a cambiar el mundo. Porque digamos Eh, que, como para contextualizar, una de las gracias que tuvo la revolución industrial fue efectivamente que el trabajo de fuerza, el trabajo manual que había que hacer, a través de máquinas se pudo hacer de manera serial. Hoy día, gran parte de los trabajos son más bien, digamos, usando la cabeza, por decirlo de alguna manera, y lo que provoca la inteligencia artificial, o lo que ayuda, es a esta inteligencia aumentada, que también es otro nombre que han dado dando vuelta por ahí. Y por lo tanto, por eso es que quizás hacen ese comparativo, pero ahora retomamos con tu respuesta. Mira, una recomendación para todos los auditores. Hay un libro fabuloso de uno de los historiadores más importantes del siglo XX que se llama que se llamaba, falleció hace algunos años, Eric Hobsbawm, que tiene una serie de libros acerca de la historia contemporánea, partiendo desde lo que él llama la era de la revolución, donde él habla acerca de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Entonces, para entender a qué nos referimos con revolución industrial y saber si la inteligencia artificial está en el contexto de lo que podría ser una revolución industrial, me voy a dar la libertad de leer un párrafo donde Eric Hobsbawm define lo que es la revolución industrial. Pero por favor, de todas Hobsbawm maneras. dice, significa que un día entre 1780 y 1790, y por primera vez en la historia humana, se liberó de sus cadenas el poder productivo de las sociedades humanas, que desde entonces se hicieron capaces de una constante, rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios. Esto es lo que ahora se denomina técnicamente por los economistas como el despegue o el take-off hacia el crecimiento autosostenido. La economía emprendió el vuelo. Entonces, Eric Hobsbawm o denota el hecho de que existía una forma de organización social, existía una forma de organización económica previa a el surgimiento de las invenciones que dieron origen a la revolución industrial hacia fines del siglo XVIII, pero que hacia fines del siglo XVIII lo que sucede es que el crecimiento se dispara y se dispara a un nivel que nunca se había visto en la historia del ser humano. Esto parte de Inglaterra, pero continúa en gran parte del mundo anglosajón, en toda Europa y posteriormente en América del Norte también. Entonces, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a generar o ha generado hasta ahora un despegue tal como el que describe Hobsbawm, que ocurrió a fines del siglo XVIII? Yo diría que por ahora no. Entonces hay que ser cauteloso en términos de lo que va a ocurrir o de lo que podría ocurrir en los próximos 10 años. Pero ese proceso de transformación que ocurrió entre el siglo XVIII y el siglo XIX, yo diría que no ha vuelto a ocurrir hasta ahora y que tal vez se puede analizar en términos de un contexto más amplio y la inteligencia artificial tal vez es el punto cúlmine o uno de los puntos más relevantes de una revolución que va a tomar, o que está tomando un tiempo más amplio, que tiene que ver con el surgimiento o con el desarrollo de la electrónica.
Y a lo mejor este es el siguiente paso después de que toda la informática, toda la electrónica contemporánea fue inventada por Kurt Gödel, por John von Neumann y por Alan Turing a mediados del siglo XX. Entonces, a lo mejor estamos en un siguiente paso de ese mismo proceso de automatización, de surgimiento de la computación y de la informática, pero yo creo que aún estamos lejos de una transformación tan radical como la que describe Eric Hobsbawm. Oye, maravilloso. Me encanta cuando recomiendas libros, además, porque yo, el libro que recomendado lo compro al tiro, así que voy a ir Esta por la es era una de la revolución. colección, es una colección de 4 libros. Es la era de la revolución, la era del imperio, la era del capital y la historia del siglo XX. Es Maravilloso. sumamente interesante y se lo recomiendo a todos los auditores. Buenísimo. Hoy estamos hoy día con Pablo Rompentín, estamos jefe de la unidad de innovación y nuevas tecnologías en el Banco BCI. Estamos hablando sobre la inteligencia artificial. ¿Será efectivamente la próxima revolución industrial? Parte de la respuesta ya nos la entregó Pablo en esta primera parte. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial en Comunidad FinTech y ya estamos de vuelta con el último bloque de esta interesante conversación. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.